Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios de las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a leer una parábola que es muy importante para nosotros en el contexto donde vivimos. Entonces hoy, como siempre, vamos a empezar un poco antes de la parábola para ver ya el contexto, para ver el por qué Jesús usa esta parábola para enseñar. Entonces vamos a empezar en Mateo, el capítulo 21, y voy a empezar leyendo en el versículo 23. Entonces otra vez, esto es Mateo 21, 23. Dice: cuando vino al templo, esto hablando de Jesús, cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús está enseñando y vienen ya los jefes del templo, para decirlo así. Entonces ya preguntando sobre su autoridad. Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces Jesús aquí ya pregunta, dice que yo preguntaré a vosotros si primero me preguntáis vosotros a mí. Entonces ya lanza una pregunta que ellos están entre una roca y una piedra, ya no tienen salida. Y ya como son, como algunos políticos de hoy en día, están jugando con sus palabras y ven que en esta situación no pueden salir ganando. Entonces dicen en el versículo 27, y respondiendo a Jesús dijeron: pues no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces es importante aquí ver que el contexto de la parábola que vamos a ver queda en este contexto de preguntar sobre la autoridad, sobre de dónde o quién eres. ¿Quién eres para poder contestar esto o enseñar o responder o hacer lo que haces? Es una pregunta que muchas veces hoy en día se pregunta en una forma u otra. Y es una cosa que a veces nosotros podemos mirar a una persona y solo por mirar o verle de fuera, nosotros ya creemos una cosa sobre esa persona. O ya queremos ver una cosa en su vida, en su manera de vivir y actuar. Pero veremos que ya en esta parábola Dios quiere que nosotros actuemos y veamos de otra forma. Entonces la luz tenemos efectos especiales hoy. Y entonces ya llegamos, seguimos al versículo 28, ya es el texto seguido. Dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. O sea que en principio este hijo decía: no voy a obedecer, no voy a hacer lo que tú me pides. Pero después, vio que ya había hecho algo mal y se arrepiente.
y vuelve y hace lo que le pidió antes. Y tenemos el otro, en el 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces ya servía con la boca, pero no hacía. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, Jesús ya llama la atención para decir que, mira, está claro que es el primer hijo que hace la voluntad de Dios, porque reconoce el mal que ha hecho y se arrepiente y hace la voluntad de Dios, hace lo que ha pedido. El segundo es uno que ya sabía bien lo que el Señor quería que hiciese, y él dice que sí con la boca, pero al final, en la realidad, no hace nada. Entonces está claro que es el primero que hace su voluntad. Pero es curioso porque esta parábola va dirigida a los fariseos. Incluso dice Jesús a los fariseos que hay muchos malos. Hay publicanos, hay rameras, hay personas que hacen cosas malas que entran en el reino de Dios y tú no. Y tú sabes todo. Tú sabes mucho mejor el Evangelio que ellos. Pero ellos reconocen lo que han hecho, que está mal, y se arrepienten. Y tú sirves con la boca, pero no del corazón. Y lo que Dios quiere de nosotros es servirle de corazón, obedecerle de corazón. Demasiado de veces nosotros hablamos, decimos que creemos ciertas cosas, o hablamos de todo lo que no hacemos. Pero muchas veces no sale de una relación con Dios. Sale de un intento de vivir bajo mi justicia, bajo mis obras, en vez de reconocer que lo que yo he hecho es pecado. Lo que yo tantas veces voy detrás de ello es que voy detrás del pecado. O que muchas veces peleo con el orgullo comparándome con el vecino, al que está al lado, o esa persona que hace cosas que yo no hago. Pero Dios no quiere que le sirvamos de labio, que le sirvamos de palabras huecas. Él prefiere muchísimo más que veamos el mal que hemos hecho, que nos arrepentimos de esos momentos de decir, Dios, no quiero que estés en mi vida, no quiero servirte. Él prefiere un corazón roto, arrepentido delante de Él, más que un corazón orgulloso, que piensa que ya tiene todo bajo control. Entonces, el mensaje es el mismo. Hay muchas personas que han hecho cosas malas, que igual no han entrado ni en mi mente lo que han hecho.
Pero ellos igual están entrando en el reino porque se arrepienten de lo que han hecho y cambian. Y realmente son criaturas nuevas. Y yo solo estoy hablando de labio, diciendo lo que sé, lo que soy, lo que hago, lo que no hago. Si tu relación con Dios se puede reducir a una lista de lo que haces y lo que no haces, eso no es una relación. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso no es vivir según su deseo. Él quiere caminar contigo. Quiere conversar contigo. Quiere enseñarte, quiere ayudarte a llegar a un punto más alto. De ser mejor, no quedar con lo cómodo. Y nosotros tenemos que arrepentirnos y obedecer. La palabra de Dios nos dice que Dios quiere la obediencia más que un sacrificio. Eso es importante para nosotros vivir. Y después él sigue y añade, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Entonces ya habéis tenido Juan predicando y preparando el camino y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Entonces, otra vez vemos que los pecadores, los que vieron que tenían pecado en su vida, que habían pecado, son los que hicieron caso al mensaje de Juan, que era el que preparaba el camino para Jesús. ¿Y tú recibes el mensaje de Jesús? ¿Has reconocido esa verdad que le necesitas? ¿Que tú necesitas su perdón en tu vida? ¿Has recibido ese mensaje? Porque es mucho más popular en la cultura ser una persona que yo no necesito a nadie, que yo puedo hacer todo yo mismo. Si eso es lo que tú crees, es una vida triste. Porque tú fuiste diseñado o diseñada para vivir en comunidad, con amigos, con otras personas en relación. Y más importante, en relación con tu Dios, que te ama, a pesar de lo que tú hayas hecho. Aquí nos enseña vez tras vez, no son los que pensaban que son justos, que entran en el reino de Dios, son los que reconocen que han pecado, que han fallado, que no han llegado a la meta, que necesitan a Dios. Esas personas son los que, al arrepentirse de lo que han hecho, entran en el reino de Dios. Y después dice, y vosotros viendo esto, incluso no os arrepentisteis después para creerle. Es curioso porque los mismos que luego le piden a Jesús una señal. Dicen, mira, te creeremos. Por ejemplo, cuando estaba en la cruz, dicen, mira, bájate y así podemos saber que tú realmente eres hijo de Dios. Eres el hijo de Dios. Pero Jesús había hecho muchas pruebas, había enseñado muchas cosas para que ellos pudiesen saber. Y por eso nosotros tenemos esta palabra. Tenemos acceso a la palabra de Dios para poder saber. Por eso tantas veces hablamos del término la fe ciega. Es un término que no existe aquí. Es un término que muchas veces se emplea cuando ya no sabemos por qué creemos una cosa, entonces ya lo usamos para cubrir nuestra ignorancia.
Pero la fe ciega no es lo que Dios quiere de nosotros. Él nos ha dado su palabra para poder saber. Entonces, y aquí tenemos su palabra. Hemos leído su palabra. Hay muchos vídeos aquí en otros canales y predicaciones que enseñan la palabra de Dios. Entonces, lo tenemos fácil. Pero hemos creído en Dios, hemos recibido su mensaje. A veces nosotros caemos a la trampa de pensar que es una debilidad decir que necesito a un Salvador. O que es una debilidad admitir cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos hecho algo mal. O creemos que es debilidad pedir perdón a alguien. Pero no es así. Dios nos limpia. Hemos leído en 1 de Juan que nos dice que Dios es fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos nuestra parte, tenemos que confesar, tenemos que reconocer, tenemos que querer cambiar. Y después Dios nos limpia. Dios nos hace criatura nueva. Es un mensaje que has oído. ¿Lo has creído? Si tú no has recibido el amor tan grande de Dios, te quiero desafiar. Recibirlo hoy. Él te ama no por lo que has hecho, no por el grande que eres, no por el trabajo que tienes o no tienes, no por tu apellido, ni por tu historia, ni por dónde vives o qué conduces o dónde o qué haces en el día a día. No te ama por eso. Te ama porque tú eres creado o creada en su semejanza. Tú eres especial. Tú tienes un valor dentro que no podemos captar su grandeza. Dios te ama. Y Dios nos pide venir a Él. Nos pide arrepentirnos de decirle no cuando nos llama. De decirle no cuando nos enseña algo de su voluntad. Como en esta parábola, Dios nos llama a volver a mirarle a Él y pedirle perdón. Confesar lo que hemos hecho y después hacer lo que ha pedido. Esa parte es importante porque si no hago su voluntad, si le pido perdón por no hacer su voluntad y después no lo hago, no, realmente ese pedir perdón no ha valido, porque no ha venido de aquí, ha venido de aquí. Entonces el otro caso de esta parábola es el que decía que sí, que yo soy una persona que ayudo a los demás y que soy buena persona y no hago eso. Entonces hablo mucho. Pero ¿cuál es el mensaje de mis pies? ¿Cuál es el mensaje de mi mente? Lo que otras personas, lo que tú no ves, Dios lo ve. Y Él sabe. Como con estos fariseos. Dios sabía. Y también, para añadir, y terminamos con esto, si alguien te pregunta, pero ¿cómo puedes tener la autoridad de enseñar, de hablar de Dios? No sabes todo, no entiendes todo. La autoridad viene de Dios. Tenemos esta palabra
para leer y crecer y aplicar a nuestras vidas. Te animo a dejarla cambiarte. Dios quiere hacer una obra especial en ti. Una obra que nada más ni nadie más puede hacer. Pero si tú sigues aquí con vida, Dios no ha terminado contigo. Y Dios tiene un plan especial. Él te ama. No lo olvides. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por el privilegio de poder tenerte como Padre. Gracias por tu amor eterna y tu corazón, Señor. Gracias que tú nos das oportunidades. Tú sigues llamándonos. Tú sigues abriendo la puerta para darnos una oportunidad de volver. Señor, ayúdanos a ser como los que aunque hemos pecado, aunque hemos respondido mal, aunque te hemos dicho que no, ayúdanos a ver donde hemos hecho mal y arrepentirnos y volver a ti para hacer lo que tú pides, porque tú sabes mejor, Señor, y tú tienes un plan especial. Señor, muéstranos tu verdad en los momentos cuando te servimos o cuando vivimos solo de labio, solo hablando de lo que hacemos, pero al final no hacer nada. En esos momentos pedimos que tú lo muestras a nosotros mismos. Y Señor, cuando vemos que hemos hecho mal, Señor, ayúdanos a volver a ti, porque tú eres lo que necesitamos. Y tú nos das el propósito de esta vida. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Entonces yo te quiero animar a leer esta palabra. Leer la Biblia. Si no tienes una Biblia, avísame. Entonces ya te haremos llegar una Biblia, una copia para poder leer. Yo te animo no simplemente creer una cosa porque alguien en un vídeo te lo diga. Tenemos la palabra de Dios aquí. Nuestra responsabilidad es leerla y aprender de ella. Hay que vivir lo que sabemos. Hay que vivir lo que vemos. Y no simplemente vivir de labio. Dios pide que obedezcamos. Y al hacerlo, vemos que realmente es lo mejor para nuestras vidas. Tenemos un propósito, tenemos gozo, tenemos paz, incluso en medio de una tormenta. Porque caminamos con Dios. Esta vida sin Dios no tiene significado, no tiene propósito. Es simplemente ir pasando las páginas de un calendario, pero Dios te ha creado por más. No lo olvides. Y nos veremos la próxima vez y seguiremos hablando de la importancia de levantar a Dios, buscarle y aprender de Él. Porque es el autor y consumador de nuestra fe. Es Él que nos conoce y seguirá haciendo la obra que empezó en nosotros. Seguirá haciéndola hasta el final. No has llegado, no he llegado. Dios sigue haciendo su obra en nosotros. No somos perfectos, pero estamos en el camino. Y nuestro Dios es fiel y será fiel hasta el final. Bendiciones y nos veremos muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado.